Dile al que está a tu lado, vamos a escuchar el consejo de Dios. Salmo 32, verso 9 en adelante dice así: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Déjate guiar por el amor. Él es amor. Déjate guiar por Él y no por la situación, la circunstancia, lo que puede acontecer a tu alrededor. Déjate guiar por Él. Él te dice, yo te voy a llevar por el buen sendero. Y dice el verso 11, así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Todo el tiempo cuando Él nos habla, nos dice, presta atención para ponerlo por obra. Necesitamos escuchar el consejo de Dios para que nuestra vida pueda tener éxito, pueda haber un buen resultado. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 15 que nosotros somos los gajos de ese árbol. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y continúa diciendo ese verso que todos aquellos que obedecen su palabra llevarán fruto. Y llevarán mucho fruto. Pero en el proceso hay una poda. Dile al que está a tu lado, ¿ya te podaron? Dile. Algunos seguimos en poda. Y sabe que es conveniente estar en poda. Deberíamos estar todo el tiempo en esa poda. Porque el árbol es productivo mientras se lo guarda, mientras se lo cuida, mientras se le da todo eso que necesita: abono, agua, el sol, todo lo que Dios provee. Y también tiene que haber una poda. Pero el proceso de la poda es un proceso ciertamente doloroso. Dígale al que está a su lado, au. ¿Está en poda? Dígale au. Si no está en poda, tranquilo, no diga nada. Pero en el proceso de la vida, si deseamos y queremos llegar hacia el plan que Él ha determinado para nuestra vida, tiene que ser podado. No estoy hablando de la poda del recorte de pelo. Usted lo ve al pastor guapo porque se podó la cabeza. Estoy hablando de la poda interna. De esa poda que ese alfarero empieza a lidiar con el ser interior tuyo, con el ser interior mío, con tus emociones, con aquello que no cambia instantáneamente, con aquello que no ocurre instantáneamente después de nuestra salvación. Y para esa poda necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. El día de ayer compartía en el evento Unidos para Adorar. Esta primera parte de lo que hoy usted escuchará será la segunda parte. Y hablaba acerca de que para que nosotros podamos adorarle a Él, tenemos que conocerle. Usted no va a adorar a quien no conoce. Porque parte de la adoración es amar. Usted no ama a quien no conoce. Usted tiene que conocerle primero para amarle. Y Romanos capítulo 12, en el verso 1 y el verso 2, nos explica la manera de cómo nosotros podemos llegar a adorarle. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, repita después de mí, las misericordias de Dios, una vez más las misericordias de Dios. ¿Cuáles fueron las misericordias que Dios hizo en tu vida? Yo recuerdo muchas de ellas, porque mi Dios fue y es misericordioso con aquellos que le aman, con aquellos que le temen, con aquellos que le sirven, con aquellos que le creen. Y cuando nos acordamos de las misericordias de Dios,
podemos ver y decir gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que no me permitiste hacer. Gracias por la puerta que cerraste, Señor. Aunque en ese momento no lo entendía y yo la quería abierta de par en par, pero tú me la cerraste. Y después de algunos años puedo darte las gracias, porque aunque no entendía, porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, en ese momento no lo entendía. Ahora entiendo que tus caminos están muy elevados a mi pensamiento. Pero debo conocerle, pero debo vivir con Él en una intimidad constante. La palabra de Dios nos guía, nos aconseja a orar sin cesar. ¿Lo hacemos? ¿Hay resultados de hacerlo, Marta? Amén. Aleluya. Mira que cuando lo haces con convicción dices amén. Sí, así es. Porque cuando tú hablas de Él, que todo lo hizo, del que todo lo creó, necesitas relacionarte con Él, tener experiencias de vida. Por eso es que la Escritura dice en alguna parte de ella, para que podamos comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que podamos entender, para que podamos comprender el amor de Cristo que no se puede comprender. Porque cuando tú solamente tienes letra, cuando tú solamente tienes ceremonia, cuando tú solamente tienes rito, monotonía, mecánica y no tienes experiencia de vida, no le conoces. Y al no conocerle no puedes adorarle. Y como no le adoras no puedes amarle. Y como no le amas no le vas a poder servir. Experiencias de vida. Y Pablo les dice, acuérdense de todas esas experiencias que han tenido en la vida. Y ese pueblo empezó a recordar. La gente que estaba en el lugar recordaba que era un pueblo que fue cautivo, recordaban que eran esclavos y cómo los sacó Dios con mano poderosa. Las misericordias de Dios deben estar aquí y aquí todo el tiempo, porque eso es lo que nos hace ser agradecidos. Y con esa gratitud es que empezamos a hacer lo que viene a continuación de Romanos capítulo 1, después que dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando recordamos esas misericordias, como en el tiempo de la alabanza, muchos entramos en esa presencia de Dios, porque empezamos a recordar sus bondades, porque empezamos a recordar lo que Él hizo, porque viene a nuestra memoria, lo sentimos acá, se nos caen lágrimas, y decimos, si es una fragancia, Señor, ¿qué quieres que te entregue? Señor, no tengo bonita voz, pero con gallo y todo te alabo y te adoro, Señor. Tengo 2 pies izquierdos, Señor, no sé bailar, pero aunque sea los levanto, Señor, porque tú me has enseñado que te debo amar con todo mi corazón, con todo lo que hay aquí adentro. Eso que está aquí guardado, tu mejor tesoro, con eso debe amarte. Debo convertirte en la primicia de mi vida. Me has dicho que te ame con todo el corazón, con toda la mente, con mis pensamientos, con todo mi cuerpo. De esa manera debo amarte. Y entras en una relación con aquel que es digno de toda adoración. Y dice la Escritura, terminando el verso 1, que eso, el adorarle con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, con todo tu ser, es el culto más lógico que debes presentar. Un culto con entendimiento. ¿Y qué es culto? Explicaba
culto es entregarse por completo a Él, que es el receptor de tu adoración. Y cuando nos entregamos por completo a Él, hay algo que no puede faltar. Si estamos hablando de relacionarnos con Él, estamos hablando de la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio. Está hablando la Escritura en Juan capítulo 1 acerca de Jesús. Y cuando estamos relacionados con Él en oración, en alabanza, estamos relacionados con Él en su palabra, en la meditación de su palabra. Empieza a haber una transformación en nuestro ser interior y empiezan a haber cambios evidentes. Los cambios se generan aquí adentro, pero llega un momento en que eso desborda y se hace evidente en lo visible, en lo externo, en tus actitudes, en tu manera de hablar, en lo que haces cuando hay gente y cuando no hay nadie. En tu estilo de vida es donde sale como por los poros la palabra de Dios. Un día Jesús se paró en medio de una multitud y les dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba. El último día de la fiesta, el día más importante de esa reunión que había en ese pueblo, en esa ciudad, Jesús se para en medio de toda la gente en ese calor, con sed, con ganas de beber algo. Y Él dice: el que tiene sed, venga a mí. Y todos se agolpan a Él y le dice: beba de mí. Porque el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Eso le dijo Jesús a una mujer conocida por la mujer samaritana. Y le dijo que si bebía del agua que él tenía para darle, iban a fluir de su interior ríos de agua viva para vida eterna. Lo que sale de ti puede dar vida o puede dar muerte. Pero cuando estás expuesto a la palabra, todo lo que está a tu alrededor y lo que sale de ti es para vida eterna. Y el escritor, después de haberle enseñado a los romanos, al pueblo de Dios en Roma, en el verso 2, les dice de esta manera: no os conforméis a este siglo. No tomen forma de todo lo que se gira alrededor de ustedes. No se parezcan a los que están del otro lado. No se parezcan a los que no son hijos del Dios al cual ustedes les sirven. No tomen esa forma. No se amolden. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando te expones a la palabra de Dios, hay una transformación en tu vida. Es inevitable. Hay cambio. Porque la palabra es viva y eficaz. Cumple el propósito para la cual Dios la envió. No vuelve vacía. Separa tu alma, la pone en orden. Saca todo lo que ya no tiene que ser parte de tu mente, de tu nueva naturaleza, e introduce lo nuevo de Dios. Y ahí empieza a haber una renovación, ahí empieza a haber un cambio. Y dice que eso debe acontecer para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Debe haber un cambio de mente, introduciendo la palabra de Dios a tu vida y sacando todo lo que arrastramos de cultura, de enseñanzas, por herencia, todo aquello, todo lo que la sociedad del mundo ha depositado en nosotros por muchas décadas, años, para reemplazarlo por la verdad de Dios. Porque lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Camino con poder y hago milagros. Lo cantamos, le alabamos, reconocemos su palabra, su poder.
Y Dios dice en esta palabra maravillosa que cuando reemplaces tu manera de pensar, ahí y solamente ahí vas a poder entender cuál es el plan de Dios para tu vida. ¿Hay alguien que esté caminando hacia el plan que Dios ha determinado para su vida? Despreocúpese de momento. Si usted no ha dicho amén, y es que quizá todavía no sabe cuál es el plan o el propósito de Dios para su vida, está en un proceso. Dile que está a tu lado, estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Y has venido al lugar indicado para que puedas entender, para que puedas comprender cuál es el pensamiento que Dios ha trazado para todo lo que te resta de vida. La versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestro estilo de vida. Queremos cambios. Y por lo general, el cambio que queremos ver en nuestro entorno no es el nuestro, es el del cónyuge. Si ella cambia, todo cambiaría. Si cambiara mi hijo, todo sería mejor. Pero ¿en qué momento cambiamos nosotros? ¿En qué momento agarramos la responsabilidad que ha venido con la provisión, con la bendición, con tu nueva naturaleza? Cambia tu manera de pensar. Y en ese momento cambiará tu manera de vivir, tu estilo de vida. Será diferente. Y continúa diciendo la Escritura: y lleguen a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, que para que tú puedas conocer el plan de Dios para tu vida, te es indispensable, está condicionado a que cambies tu manera de pensar. Mientras tu manera de pensar no cambia, porque ha sido expuesta a la nueva información, la cual no solo es información, sino que es la verdad de Dios, no vas a tener rumbo para tu vida. Creerás tener rumbo, pero estarás yendo posiblemente, y lo más seguro, quizá en sentido contrario a lo que Dios ha determinado para tu vida. Pero déjame decirte algo maravilloso en esta tarde. El propósito de Dios es el único y más poderoso, el cual se cumple en la vida de cada uno de aquellos a quien Él llama. ¿Qué es lo que hacemos en el intermedio? Cuando somos rebeldes, cuando no escuchamos la palabra de Dios. Entramos en crisis, entramos en problemas, entramos en separaciones, entramos en pleitos, entramos en borracheras, entramos en todo lo opuesto a lo que Dios había determinado. Lo digo porque está en la Escritura y porque yo mismo lo he vivido. 19 años, experiencia sobrenatural con Dios. Un culto de día domingo, yo levantando los brazos, adorándole a Dios, al Dios que no le conocía. El Dios que quería tener una relación conmigo íntima. Ese que cada rara vez que visitaba una iglesia, hacía que de mi interior clamase: Abba, Padre. Y así, sin conocerle y todo, se caían lágrimas de mis ojos y algo me pasaba. Y en esa tarde, noche, ahí era de noche el culto, después de un culto normal, prédica normal, Dios hace algo sobrenatural. Dios me mueve de un lugar y me sube, sin yo haberme dado cuenta, a pararme en un púlpito con las manos levantadas adorándole. ¿Cómo lo transportó, pastor? No lo sé.
Yo estaba sentado ahí por donde está más o menos Reinaldo en este momento, parado. El pastor nos dijo en la alabanza: usted marche, haga que usted que marcha, porque éramos los soldados del Señor. Y yo no me explico cómo. Yo lo que entiendo es que me puedo mover mientras estoy de ojos cerrados y estoy haciendo esto, por ahí me muevo. ¿Qué es lo que me ocurre acá cuando empiezo a adorar? Empiezo así, termino así. Pero me guío por la parte de atrás de la silla. Yo no me muevo, acá me guío, acá ojos cerrados, pero ahí yo sé que estoy bien parado. Yo sé que estoy bien parado. Pero ¿cómo me explico yo y cómo se explica usted que haciendo así yo voy a venir y voy a subir gradas y mirar y voy a terminar parado acá con las manos levantadas? Dios hizo algo, lo cual yo no lo entendí en ese momento, lo cual posiblemente muchos no lo entendieron. Y yo salí de ese lugar sorprendido, no sabía qué había pasado. Yo no le conocía, mi mamá le conocía. Yo iba a la iglesia, si usted quiere, a la fuerza. Vivía al lado de la iglesia, pero no estaba interesado en conocerle. Y los hermanito Marco, y un día no me dejaron escapatoria. Yo hacía todo lo que usted quiera, por la otra esquina, por la otra cuadra. Ya es horario del culto, no por acá, no por el otro lado. Y me encontraron, me metieron. Y aconteció eso. No lo entendía. Ya hace algunos años lo entendí de manera clara. Pero yo salí de ese lugar. Para quienes son de Bolivia, yo vivía en el barrio Oriental. El barrio Oriental, un barrio donde usted si no pelea está muerto. Tiene que ser peleón. Y tiene que pelear bien. Y todos los fines de semana pelea, esto, lo otro. Y en ese barrio donde todo el mundo me conocía, por diferentes situaciones, no se la voy a contar, yo sé que usted quiere que le cuente, pero no se la voy a contar. Salí adorando, cantando, alabando, gritando lo que me había pasado. Y salí cantando los coritos y me miraban como un loco, porque yo no era así. Y me duró el lunes, cantaba, me levanté cantando, me levanté adorando, porque yo sabía que algo había pasado. Algún contacto había tenido con él, no sabía qué era. Martes, miércoles, jueves empezaron a buscarme los amigotes, viernes nuevamente en el billar. Tenía 19 años y nunca más volví a la iglesia. Mi vida no fue expuesta a la palabra de Dios. No tuve relación con Él. Tuve un encuentro con Él, pero no me relacioné en la intimidad con Él. Y mi vida se estancó durante aproximadamente 10 años. 10 años que fueron feos años. 10 años de dolor para mi esposa. De mala vida para mi esposa. ¿Por qué? Porque al no tener una relación con el que tenía ya un plan hecho para mi vida desde antes de la fundación del mundo, no sabía por dónde caminar. Y aunque me lo hubieran dicho, hubiera creído que estaban locos. Si a mis 19 años me hubieran dicho: vas a pastorear una iglesia, le decíamos: estás re loco. Y tome, pin. Para que le quede claro. La palabra de Dios es lo que te da guía a tu vida. Mira lo que acontece en la vida de hombres y mujeres que se mueven de acuerdo a los parámetros del mundo y de acuerdo a los parámetros religiosos. Porque para nosotros poder tener eso que dice la Escritura en Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿En qué momento fuimos creados? Cuando Cristo Jesús vino a darnos salvación y vida eterna para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros transitásemos en ella. Yo tuve un encuentro con Él, pero durante casi 10 años mi vida no tenía nada que ver con Él. Pero en algún momento de crisis,
de una crisis seria, es donde me acordé del Dios de mi mamá. Y literalmente le dije, si tú eres quien mi mamá dice que eres, ayúdame a salir de este asunto. Y empecé a tener una relación con él, porque una vez más se me mostró y me ayudó a salir de ese conflicto bien grande. Y empecé a conocerle. Llegué a una iglesia donde habían discipulados. Llegué a una iglesia donde había oración. Llegué a una iglesia donde tenían talleres. Y la palabra empezó a mostrarme toda la variedad de maravillas que había nuevas en este estilo nuevo de vida. Y yo no sabía que había que transitar por acá. Yo pensé que todo era la mala, que yo era el macho, que lo que yo decía así se hacía. Pero empecé a entender que el perfecto amor echa fuera todo temor. Empecé a entender que había una ley de siembra y cosecha y empecé a sembrar amor, Entendí que en medio de la alabanza había una presencia maravillosa y se rompían yugos, cadenas de opresión y empecé a alabarle. Empecé a adorarle, empecé a creerle, empecé a deleitarme en esa palabra maravillosa. Y lo que hace la palabra de Dios cuando entra en tu vida, transforma. Somos transformados por la palabra de Dios. Y ese hombre brusco, tosco, agresivo, empezó a cambiar hasta su lenguaje. Mire lo que dice el libro de Isaías. Isaías 55, verso 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid a comprar y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. ¿Por qué invertimos nuestra vida en lo que no nos da beneficios eternos? ¿Por qué dice, emplean su esfuerzo y su trabajo en lo que no les va a saciar? No le estoy diciendo que no trabaje, pero eso no le sacia el alma. Le puede saciar el ego, le puede saciar el deseo, le puede saciar el orgullo, pero no le va a saciar esa parte aquí adentro que usted sabe que lo que sabe no lo está haciendo. A los jóvenes no les estoy diciendo que no estudien. Estudie, pero no se separe de la vid verdadera. Porque ahí es donde usted podrá conocer el plan y el propósito que Dios ha determinado para su vida. Pero para que usted se perfile hacia el plan y el propósito que Dios ha determinado para su vida, tiene que haber intimidad. Porque en la intimidad de la oración, en la intimidad de lo secreto, es donde Él nos habla. Entonces no nos habla en el culto, claro que te está hablando ahora, porque lo que estoy hablando es su palabra. No te estoy hablando palabra de hombre. Estoy explicándote porciones de la Escritura y Dios te está hablando con toda seguridad. Pero es en lo íntimo donde Él, como a cara descubierta, te enseña lo que tú eres con amor. Y te dice, esto tú eres, pero yo te voy a ayudar a cambiar. Pero yo voy a caminar contigo. Es que no lo puedo hacer, es que no lo puedo lograr. Es que mira mis pensamientos. No te preocupes. Yo te tomo de la mano derecha y voy a caminar contigo durante toda tu vida. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca.
que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tengan misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Verso 8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están tan altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. La palabra de Dios que es enviada siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Todo aquel que es expuesto a la voluntad de Dios, a su palabra, a lo que Él ha determinado para su vida, se saciará del bien que sale de la boca de Dios. La pregunta para esta tarde es: ¿será que nos es inteligente exponernos a la palabra de Dios? ¿Será que nos es sabio, inteligente, sensato meditar en ella? ¿Será que nos es prudente el obedecerla?